Mi nombre es Valentina Echever Nieto y el día de hoy voy a hablarles sobre la distocia de hombros. La distocia de hombros hace alusión a lo que va a ser una dificultad en la salida espontánea de los hombros, la cual va a requerir el uso de diferentes maniobras obstétricas adicionales para así producir una expulsión fetal tras un minuto de salida de la cabeza. Esto va a posicionarse como una preocupación de primer orden obstétrico, dado que resulta imprevisible y va a requerir una acción rápida y eficaz. Cabe mencionarse que su incidencia va a ser del 0.58% al 0.70% y una prevalencia del 0.15 al 1.7%. Debemos de tener muy en cuenta que este tipo de distocia va a ser una situación en la cual ambos hombros o solamente el hombro anterior va a quedar retenido por encima del estrecho superior tras la liberación de la cabeza fetal. Entonces, entre tipos de distocia vamos a tener la distocia bilateral de los hombros y la unilateral, donde la distocia bilateral ambos hombros van a quedar retenidos y la unilateral, por su nombre lo indica, solo el anterior va a quedar retenido. Con relación a los factores de riesgo, los vamos a categorizar en fetales, maternos e intraparto. Con relación a los fetales, vamos a encontrarnos correlacionados a un feto macrosómico. En esto vamos a tener la sigla de DOPE, en donde encontraremos D de diabetes mellitus, la cual va a ser habitualmente gestacional, O de obesidad materna, P de postérmino y E de en exceso en aumento de peso durante el embarazo. En cuanto a los maternos, encontramos la diabetes gestacional, la diabetes en el embarazo anterior, obesidad, ganancia de peso mayor o igual a 20 kilos durante el embarazo, una estatura menor a 150 centímetros, antecedentes de distocia de hombros o macrosomía previas en el embarazo, un embarazo postérmino, problemas con la pelvis, ya bien sea que la paciente tenga una pelvis antropoide o una pelvis androide, y un progreso lento en el trabajo de parto. Y por último encontraremos los factores de riesgo intraparto, en donde encontraremos la entrega vaginal asistida, la prolongación de la primera etapa de la labor, un arresto secundario y una prolongación de la segunda etapa de la labor. Para hablar de la fisiopatología de la distocia, primero debemos hablar del descenso regular de los hombros en un parto normal. Entonces, generalmente el diámetro bisacromal fetal va a ingresar a la pelvis en un ángulo oblicuo, con el hombro posterior por delante del anterior, para así girar en una posición antero-posterior en la salida pélvica, con una rotación externa de la cabeza fetal, para así el hombro anterior poder deslizarse debajo de la sínfisis del pubis para el parto. Entonces, ya ahondando en lo que va a ser el descenso de la distocia de hombros, tenemos que si los hombros fetales pueden llegar a permanecer en una posición antero-posterior durante el descenso o pueden llegar a descender simultáneamente en lugar de secuencialmente hacia la entrada de la pelvis. Entonces, lo que va a pasar aquí es el hombro anterior puede llegar a quedar impactado detrás de la sínfisis del pubis o en el descenso del hombro posterior puede llegar a verse obstruido por el promontorio del sacro. Por lo que ya ahondando lo que van a ser los mecanismos de la lesión, encontraremos que las lesiones neonatales van a ser diagnosticadas justo al nacer y pueden ser causadas por eventos prenatales o intraparto. Ya pues si el descenso de la cabeza fetal va a continuar mientras el descenso del hombro anterior permanece obstruido, los nervios del plexo braquial pueden llegar a estirarse, lo cual puede generar una lesión nerviosa. Ya hablando de lo que va a ser el diagnóstico, tenemos que este va a ser clínico y subjetivo. Entonces debemos de sospechar cuando la cabeza fetal se retraiga hacia el periné después de la expulsión. Este va a conocer como el signo de la tortuga. Entonces eso nos va a deberse gracias a la tracción inversa de los hombros impactados en la entrada de la pelvis. Debemos de tener muy en cuenta los signos de la distocia de hombros, en donde encontraremos la dificultad en el expulsivo de la cara y el mentón, la retracción de la cabeza fetal contra el periné y la ausencia del descenso de los hombros tras la tracción axial de la cabeza fetal. Ya no lo que van a ser las complicaciones, tenemos que están dando para el recién nacido como para la madre. Entonces, para el recién nacido encontraremos la parálisis transitoria del plexo braquial, la fractura de la clavícula, la fractura del húmero, la parálisis permanente del plexo braquial, la encefalopatía expóxico-isquémica y la muerte. Ya para la madre encontraremos lo que va a ser la hemorragia y las laceraciones de cuarto grado. Teniendo en cuenta todo esto, ahora hablaremos de lo que va a ser la conducta a seguir con estos pacientes que están desarrollando este tipo de distocia. Para esto vamos a tener en cuenta lo que va a ser la escala Helper, que por sus siglas en inglés nos va a ir explicando qué debemos hacer punto por punto. Entonces, en primera instancia vamos a tener la H, que va a ser en la solicitud de ayuda, la E, la evaluación de la episiotomía, la L por piernas, la P por presión suprapúbica, la E por maniobras rotativas, la R por la remoción del brazo posterior y la R por la rotación de la paciente. En primer lugar tendremos la H, que es solicitud de la ayuda. Aquí vamos a activar el código en donde vamos a pedir la presencia de todo el personal necesario en la sala de partos. Entre ellos encontraremos el ginecólogo, el anestesiólogo, el pediatra y el enfermero. Seguido a esto encontraremos lo que va a ser el segundo punto, que es la evaluación de la episiotomía. Aquí vamos a evaluar tres puntos importantes, que va a ser el tipo de distocia, la ubicación del dorso fetal y la valoración de la realización de la episiotomía. Una vez realizada lo que va a ser la evaluación de la episiotomía, llegamos a las piernas. Aquí vamos a realizar la maniobra de McRoberts. Esa se va a basar en la flexión y la abducción máxima de los muslos sobre el abdomen materno con las rodillas flexionadas. O como bien observamos en la imagen, vamos a llevar las piernas de la gestante hacia su abdomen.
Seguido de eso se realizará la presión suprapúbica. Aquí el asistente ubicado al lado del dorso fetal va a realizar lo que va a ser la maniobra de presión suprapúbica, la cual consta ubicar las manos en la zona donde se encuentra el hombro anterior del feto, de manera oblicua, generando pues así una presión constante para así lograr la aducción del hombro, para que se pueda pasar por debajo de la sínfisis del pubis. Ya entrando en lo que van a ser las maniobras rotativas, en primera instancia tendremos la maniobra de Robin 2. Esta va a ser utilizada para rotar los hombros, en la que se realiza la inserción de los dedos de una mano en la vagina detrás del aspecto posterior del hombro anterior del feto, y lo vamos a rotar el hombro sobre el pecho fetal. Entonces, cuando los hombros se encuentran en una posición oblicua, vamos a aplicar tracción y recibir al bebé. En segundo lugar, encontraremos la maniobra de Wurtz invertida. Esta va a estar indicada para la distosia unilateral de hombros. La mano se va a introducir por detrás del hombro posterior y va a ejercer un empuje para hacer girar el diámetro biacromial en 180. El hombro originalmente posterior se va a llevar por debajo de la sínfisis, donde se va a liberar, y en el mismo tiempo el hombro originalmente anterior se va a deslizar sobre la línea arqueada y se va a llevar hacia el seno sacroiliaco, donde se va a encajar. En tercer lugar tenemos la maniobra de Jacquemire. La mano del operador se va a introducir por detrás del hombro posterior. Encontramos el hombro posterior y luego va a ascender a lo largo del brazo y en el antebrazo hasta que la mano se va a sujetar y se baja con suavidad. Ahora llegamos a lo que va a ser la remoción del brazo posterior. Aquí vamos a realizar la maniobra de Letelier. Esta va a estar indicada para la distosia bilateral de los hombros, en donde los dedos del operador van a rodear y sujetar el muñón del hombro posterior y le imprimen un movimiento helicoidal, el cual se va a asociar a una rotación hacia adelante y a una tracción el eje umbilicoxígeo. Esta maniobra va a encajar el hombro posterior y lo va a llevar por debajo de la sínfisis, donde se va a liberar. Como último punto de esa escala encontramos la rotación de la paciente. Aquí vamos a movilizar a la gestante a la postura de Gaskin. El hombro habitualmente se va a desencajar por el movimiento que implica el cambio en la posición supina a la de 4 apoyos. Esa va a ser una técnica rápida, segura y eficaz para la reducción de la distosia de hombros. Por último encontraremos la maniobra de rescate. En primer lugar tendremos la maniobra de Sabanelli, la cual va a suponer una reintroducción de la cabeza en el canal del parto y la extracción fetal mediante la cesárea. En segunda instancia tendremos lo que va a ser la cirugía abdominal, la cual nos va a facilitar el parto vaginal del feto en caso de una distosia de hombros que no responda a las anteriores maniobras. Y por último encontramos lo que va a ser la fractura clavicular. Aquí vamos a realizar una presión alza sobre la porción media de la clavícula del feto, lo cual nos va a resultar en la fractura y reducción de la distancia entre los hombros. Muchas gracias por su atención.